Bueno, y como les decía, fíjense, lo que surge de otros créditos son la cuenta de deudores varios, porque vieron que cada vez que hablamos de aquellas personas que nos deben por la venta de mercaderías, es deudores por venta. Ahora, si es por la venta, por ejemplo, de un rodado, es deudores varios. Por eso yo insisto en lo que surgió en el parcial y que me parece que yo lo había repetido varias veces, perdón, en el recuperatorio. Si vendo chupetines y me dedico a la venta de golosinas, hago y lo cobro en efecto, lo vendo a plazo, hago deudores por ventas. ¿Por qué? Porque es el deudor que surge por la venta de la actividad principal. El deudor por venta, venta, costo de mercaderías a mercaderías. ¿Por qué? Porque lo que estoy vendiendo es la mercadería de la actividad principal del ente, el chupetín. Ahora, si lo que yo estoy vendiendo es un rodado de la empresa y lo vendo a plazo, no voy a usar la cuenta de deudores por ventas, porque ventas solo es la actividad del ente. Voy a usar deudores varios. ¿A qué? ¿A venta? No, a venta de rodados. Tengo que identificar las dos ventas. ¿Por qué? Porque una es un resultado operativo del ente, un resultado ordinario. Recuerden que los resultados ordinarios son todos aquellos vinculados a la actividad principal, pero en cambio la venta del rodado no es un resultado ordinario, es no ordinario, porque no depende de la actividad principal del ente. Entonces, cuando yo tenga que medir en el estado de resultados realmente lo que gané, tengo que hacer diferencia entre lo que gané por la venta del chupetine y lo que gané por la venta de rodado. Porque quizás tengo un resultado positivo muy lindo al finalizar el ejercicio, pero cuando voy a ver el estado de resultado, me doy cuenta, no, la pucha, gané 100.000. Pero vos sabés que de esos 100.000 gané 30 de la venta de chupetine y los otros 70 es porque vendí el auto. Entonces, ¿es lo mismo hacer un análisis para el negocio de golosina? ¿Gané 100.000 a gané 30? Entonces, ahí es donde tengo la información para la toma de decisiones. Entonces, yo no puedo hacer un análisis de la actividad del ente pensando en que gané 100 cuando en realidad lo que gané es 30. Y así como vendí ese rodado, yo lo entregué. Por lo tanto, si lo entregué, lo tengo que dar de baja de mi patrimonio. Y para darlo de baja hago exactamente lo mismo que cuando doy de baja la mercadería. Si cuando hago una venta, esa venta viene arraigada con un costo, cuando hago la venta del rodado, tiene que venir también con el costo del rodado. ¿Por qué? Porque lo tengo que dar de baja de mi patrimonio. ¿Y a qué valor? Al costo. ¿Cuál es el costo? El valor al que incurrí en el momento de la compra. Ojo, porque fue un error muy importante en el recuperatorio. Y esta es la diferencia que tenemos acá en créditos. Cuando hablamos de deudores por clientes o deudores por venta, es cuando nos referimos a aquellas personas que nos deben por la venta de bienes o prestación de servicios. Ahora, cuando hablamos de deudores varios, como tenemos acá, son aquellas personas que nos deben por la venta de algún bien que nada tenga que ver con la actividad principal del ente. Después, otro crédito que puede surgir es, por ejemplo, alquileres pagados por adelantado. Sabemos que es una cuenta patrimonial del activo y es del rubro créditos. ¿Por qué? Porque si tengo el derecho de que si yo pagué 3 meses de alquiler, tengo el derecho a que ese dueño del departamento me otorgue el derecho de poder vivir durante esos 3 meses en el departamento. ¿Sí? Pagué por adelantado. Los anticipos de impuestos, los anticipos de sueldo, los anticipos a los proveedores, todos surgen dentro de lo que es otros créditos. A ver, déjenme, que no me baja acá. Bien. Bueno, esto es un poco cuentas a cobrar y documentos a cobrar. Ya más o menos les expliqué lo que es cada uno.
Y documentos descontados es lo que también les expliqué cuando hablé del concepto en sí. Fíjense que dice, es una operación financiera que se efectúa con el fin de obtener fondos, siendo esta una forma habitual de operar de las empresas. Recuerden que yo les dije que, como tenía el cheque a 60 días, ya habían pasado los primeros 30, pero necesitaba de dinero, y dije, bueno, aunque tenga que pagar gastos, voy y lo descuento. ¿Cuáles pueden ser? Pagarés recibidos de cliente en operaciones de venta, se endosan a favor del banco con el objetivo que nos adelante los fondos. Este tipo de operación tienen intereses que están incluidos en el pagaré. Por ende, estos se liquidan y no tienen vinculación la tasa de interés que se le cobra al cliente con la que se pacta con la entidad financiera. ¿Qué quiere decir este pago? Es que si yo hice una venta de colchones, a 50.000 pesos el total de la venta, pero como la hice a 60 días, el pagaré de 60.000, quiere decir que por diferencia tengo 10.000 pesos por la financiación. Ahora, no tenemos que mezclar los intereses que voy a ganar por la financiación de la venta de los intereses. A ver, perdón. Chicos, por favor, el que esté con el micrófono encendido, lo puede. A las 10:30. A ver. Después la nena rompiendo las pelotas. A ver si los puedo. Fíjense, chicos, el que tenga el micrófono encendido, si puedo. A ver, ahí parece que lo apago. Bueno, les decía, nada tiene que ver. No, nena, mirá cómo tenés todo. A ver, ¿quién es? A ver si alcanzo a ver quién tiene el micrófono. Sol, ¿tienes el micrófono encendido? Sol, a ver acá. Ahí está, ahí se lo cerré. Bien, entonces fíjense que acá les decía que nada tiene que ver los intereses que yo gano, que van a estar incluidos en el documento que recibí por la venta, de los intereses que yo pago por ir a descontar ese documento al banco. Es decir, cuando veamos la registración, vamos a ver que tenemos que hacer el tratamiento de los intereses por separado. Lo que gano por un lado y lo que pierdo por el otro. ¿Cuál es el paso? Dice, el banco acredita en nuestra cuenta corriente el neto, cobra interés por adelantado y en su caso comisiones. Al vencimiento de cada pagaré, nuestro cliente paga en el banco, de lo contrario el banco debita el importe del pagaré en nuestra cuenta corriente y se utiliza la cuenta documentos descontados regularizadora del activo con saldo acreedor. Igualmente eso lo vamos a ir viendo ahora cuando veamos la práctica. Documentos endosados es una forma, o sea, es descuento de documentos o endoso de documentos. Cuando hablamos de descuento de documentos es cuando nos referimos a los cheques. Cuando hablamos de documentos endosados nos estamos refiriendo a los pagaré. Dice, el endoso es la forma mediante el cual un título de crédito nominativo se transmite a un tercero, por lo que su principal función del endoso es legitimar al tenedor del título frente a un tercero. Endosante, la persona que transmite el título; endosatario, persona a quien se le transmite el título. Es decir, vamos a diferenciar por un lado lo que es un documento, que va a ser el cheque, y por el otro lo que es un pagaré, que también es un documento, pero lo vamos a llamar endosado. Esta diferencia la vamos a ver bien en la práctica. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No. Algo así en general, después les van a empezar a surgir, obviamente, dudas cuando empiecen a estudiar. Bueno, vimos el concepto, vimos la clasificación, y ahora fíjense que dice reconocimiento contable. O sea, hay momentos importantes dentro del rubro créditos que tenemos que ver
¿A qué valor, fíjense que siempre insisto sobre lo mismo, a qué valor lo voy a incorporar al patrimonio y a qué valor lo voy a tener que considerar cuando a ese crédito le demos la baja? Dice, una cuenta por cobrar debe darse de baja del activo cuando ¿qué? Cuando se pierde el derecho de cobro. ¿Y cuándo se pierde el derecho de cobro? Cuando me pagan, o sea, cuando cobro, cuando se condona una deuda, cuando prescribe, cuando se considera definitivamente incobrable. Es decir, ¿cuándo voy a cobrar? Cuando una persona que me debe viene y me paga. ¿Cuándo voy a ¿Qué significa condonar una deuda? Cuando le perdono la deuda a alguien y la voy a dar de baja, pero sin haber recibido nada por el intercambio, es decir, que directamente va a ir contra pérdidas. ¿Qué significa prescribir? Cuando ya una deuda la doy de baja porque directamente pasó tanto tiempo, no la reclamé nunca, nunca la pasé a gestión judicial, por lo tanto, como prescribió, quiere decir que dejó de tener legítima defensa, es decir, no puedo ir más contra esa deuda porque ya pasó tanto tiempo, no hice nada, directamente lo pierdo. Y cuando se considera definitivamente incobrable es cuando justamente hago toda la secuencia del deudor por venta, deudor moroso, deudor gestión judicial, y ya directamente digo, no, a esta persona no le cobro más, lo paso a deudor incobrable, cuenta de resultado negativo, y lo doy de baja del rubro créditos. Bien. Vamos ahora a empezar a hablar de cómo doy de baja cuando doy de baja a un activo dentro del rubro créditos, cuando estamos hablando de un descuento de documentos. Dice, al descontarse documentos de terceros ante entidades financieras, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el devengamiento de los intereses del documento original. Dicha operación debe realizarse teniendo en cuenta los vencimientos propios del crédito. El reconocimiento de las comisiones y gastos propios de la operación de descuentos de documentos. Las entidades financieras que realizan el descuento cobran por dicho servicio comisiones, gastos y o intereses que deben devengarse. Esto tienen que tener muy aceitado el tema de devengamientos de intereses o de los pagados o cobrados por adelantado para hacer muy bien un descuento de documentos. Ay, ¿dónde se me fue ahora? Perdón. A ver, esto ya está. Acá. Fíjense, dice un crédito puede transferirse. Por ejemplo, un pagaré puede ser transferido a otra persona mediante un endoso, ya sea para cancelar total o parcialmente una deuda o recibir dinero. Las partes intervinientes son el firmante del documento, que va a ser el deudor, el tenedor resulta ser el endosante del documento a transferir, y el tercero es el que recibe el documento. Entonces, fíjense, como hablábamos hoy en el ejemplo, Iván me entrega a mí un documento, para mí un documento a cobrar, un pagaré, como cancelación, que puede ser total o parcial de la deuda que él tiene conmigo. Entonces, el firmante del documento es Iván. Me lo da a mí. Cuando yo ya lo tengo en mi poder, quiere decir que tengo un documento en cartera. Se llama así, se llama como que el documento está metido en un portafolio, está guardado ahí, por eso es documento en cartera. De ahí viene el nombre, chicos. Ustedes pensamos que acá estamos hablando de un documento, pero cuando estamos hablando de una empresa, y hablamos, por ejemplo, de pagaré o de cheques, puedo tener, no sé cuántos
Entonces se guardan todos por una determinada, a lo mejor algunos lo guardan en orden alfabético, otros lo guardan por vencimiento, otros lo guardan por fecha, se van guardando todos y eso se dice que están los documentos en cartera. Si yo tengo un documento en cartera y yo soy el tenedor, el que tengo el documento, pero a su vez, cuando llega un momento en que necesito el dinero y ese documento necesito endosarlo o descontarlo, se lo transfiero a un tercero que es el que lo recibe. Fíjense que en el juego del endoso, que participan las 3 personas, en este caso el firmante que es Iván, el tenedor que soy yo, y el tercero que puede ser el banco. ¿Qué pasa con el tema de la responsabilidad? El original deudor del documento, ¿quién es? Iván, que me lo dio a mí. Yo soy el que lo llevé al banco. Pero, frente al banco, ¿quién va a ser el responsable? Yo. Pero ¿quién va a ser también el responsable? Iván. ¿Por qué? Porque si llegado el momento de cobrar ese documento, Iván no paga, el banco me va a cobrar a mí y yo le voy a ir a cobrar a Iván. Es decir, que estas flechas que van para acá vuelven en su sentido contrario y empezamos a hacer el circuito al revés para poder hacernos del cobro. Vamos a ver el ejemplo que vamos a tener ahora. No, primero siguen otras cosas. De cómo se registra un descuento. En la registración contable, los pasos que tengo que tener en cuenta para la registración de un descuento de documentos son, primero, la disminución del documento en cartera. Es decir, si Iván me dio el documento a mí y yo se lo doy al banco, ya lo dejo de tener en cartera, no lo tengo más. El incremento de activo recibido o el aumento del saldo en la cuenta corriente bancaria o la reducción parcial o total de un pasivo. Segundo paso, primero, la disminución del documento en cartera. Segundo paso, si yo ese cheque lo llevé a descontar en un banco y el banco, ¿qué puede hacer? O me da el efectivo, quiere decir que tengo el aumento de activo, caja, o me deposita la plata en la cuenta corriente bancaria, por lo tanto también tengo el aumento del activo, o quizás yo ese documento, en vez de llevarlo al banco, se lo entrego a un proveedor, en el caso, por ejemplo, de un pagaré, se lo entrego a un proveedor como cancelación total o parcial de una deuda. Entonces acá estoy hablando de la reducción total o parcial de un pasivo. Quiere decir que cuando yo descuento o endoso documentos, puedo llegar a recibir por esa operación o un aumento de activo, porque cobro y me dan el dinero, o una disminución del pasivo, porque quizás eso lo utilicé para pagar una deuda. Y por último, lo que tengo que tener en cuenta son los intereses no devengados entre la fecha de la operación y el descuento y el vencimiento del documento. Es decir, tengo que tener en cuenta todos los intereses que hacen al documento, ya sea los que hicieron, los que gané, porque ese documento se supone que es por una venta, es decir, los que gané hasta la fecha del vencimiento, hasta la fecha de descuento del documento, que después siguen hasta el vencimiento, y desde la fecha del descuento de documento, los intereses que voy perdiendo hasta también el vencimiento. Es decir, van a jugar en un determinado momento intereses ganados e intereses perdidos, cuentas de resultados positivos o resultados negativos. Este tipo de operaciones genera variaciones del patrimonio, pero además genera una contingencia a reconocer, que el deudor no cancele su deuda. Y para este tipo de operaciones se pueden utilizar cuentas de orden o cuentas patrimoniales. ¿Qué significa que tenemos que reconocer o que se genera una contingencia? Una contingencia significa que algo puede llegar a suceder o no. ¿Y qué puede llegar a suceder? Que si Iván me dio el documento a mí y yo se lo llevé a un banco, cuando llegue el momento del vencimiento del documento, Iván no pague. Entonces, esa contingencia la tengo que tener prevista.
en la contabilidad, en los registros. O sea, ¿a qué viene todo esto? Que yo todas estas situaciones las tengo que tener previstas en la registración. Entonces, esa contingencia, esa posibilidad de que Iván no pague, yo la tengo que tener prevista. ¿Cómo la voy a tener prevista? Y existen dos formas, utilizando cuentas de orden o utilizando cuentas patrimoniales. Lo más usual son las cuentas patrimoniales que utilizan las cuentas regularizadoras. Las registraciones a efectuar para reconocer la variación en el patrimonio y la contingencia en el momento de la transferencia en documentos son, primero, la baja del documento en cartera, registrar los intereses y registrar la contingencia. Vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿qué es lo que no les quedó hasta acá? No puedo entender que que ya les quedó todo. O que lo entendieron todo hasta ahí. Profe, sería como que es como un crucigrama, tío, que el principal se lo entrega a otra persona, sería la segunda persona, y esa persona lo cobra, sería como que vuelve otra vez, como, porque no, esa persona o ese ente no tiene dinero, algo así. Pero ¿cómo como un Entonces se genera como una crucigrama? deuda. No te entiendo la relación con un crucigrama. No, es que es como una metáfora de ida y vuelta. Ah, Se puede decir o de un derecho o al revés. sí. A ver, Según ¿alguien más el... que, no haya entendido, que les quede alguna duda? ¿Nada? Bueno, espero que los días que hagamos consulta realmente me pregunten para no encontrarme con sorpresas después en los parciales. A ver, vamos a un ejemplo de una baja de documento. Dice, para registrar la disminución del documento en cartera pueden emplearse la cuenta que los incluye, documentos a cobrar, o bien otra cuenta de activo que regulariza la mencionada documentos a cobrar endosados o descontados. Esta es la cuenta regularizadora. Es decir, podemos utilizar patrimoniales o regularizadoras. Fíjense, la primera opción. Si nosotros, a ver, déjenme ver una cosa. Si nosotros tenemos un documento que recibimos por una venta de 10.000 pesos, el asiento que hacemos es documentos a cobrar a ventas. Quiere decir que tenemos en el mayor de documentos a cobrar, tenemos un documento de 10.000 pesos. Y fíjense que acá también tenemos un documento, por ejemplo, de 15. Quiere decir que en esta empresa hay dos documentos en cartera, uno de 10 y uno de 15. ¿Hasta ahí vamos? Si utilizamos para dar de baja el documento en cartera, la cuenta que los engloba, que se llama documentos a cobrar, dice, si el documento que aún no venció es dado de baja por medio de la cuenta documentos a cobrar, el saldo de esta reflejaría solamente aquellos en cartera y no todos los no vencidos. Ojo con esto. Porque fíjense que si yo doy de baja por medio de un asiento el documento de 10.000 pesos, ¿qué pasa? Como para darlo de baja yo a documentos a cobrar lo tengo que acreditar, cuando lo mayorizo, lo doy de baja en el haber y cuando voy al mayor de documentos a cobrar, y yo digo, ¿qué saldo tengo? 15.000. Pero en realidad, el derecho que yo tengo no es 15, sigue siendo 25, porque lo que hice fue sacar de documentos en cartera y mandarlo al banco. Quiere decir que yo la responsabilidad, o sea, si lo veo así como está acá, digo que tengo un solo documento, pero en realidad tengo dos. ¿Qué quiere decir? Fíjense que esta situación, fíjense lo que dice acá en el último párrafo, el saldo 15.000 reflejaría solamente aquellos que quedan en cartera
y no todos los no vencidos. Es decir, todos los que llevé a descontar que todavía no vencieron, no los tengo reflejado en el mayor. Esto es si utilizo para dar de baja la cuenta o la opción documentos a cobrar. Es decir, lo doy de baja por la misma cuenta con la que ingresaron, que fue documentos a cobrar. ¿Qué significa esto? Que yo tendría que tener una hoja de trabajo, aparte de la contabilidad, en donde tenga que ir anotando de todos esos documentos que fui descontando en el banco, cuáles son. Porque si no me pierdo y no sé cuáles son porque el mayor no me lo está diciendo. Ahora, si uso la opción 2, que es usar una cuenta regularizadora, es decir, que me esté regularizando, que me esté indicando realmente cuáles son los saldos, fíjense que es distinto, porque dice, con la segunda modalidad, la cuenta documentos a cobrar reflejaría en su saldo deudor la totalidad de los documentos recibidos y no vencidos. Y el saldo acreedor de la cuenta documentos a cobrar endosados o descontados me refleja la contingencia. Es decir, esa posibilidad. ¿Qué significa la contingencia? Me va a reflejar aquellos documentos que yo los saqué de cartera y los llevé al banco o a una entidad financiera o lo que quieran, o los desconté con un proveedor, hasta el vencimiento. Es decir, me van a reflejar esa situación desde el momento del descuento hasta el vencimiento. Y fíjense, si voy al mayor, chicos, por favor, si no entienden, me paran, no es un tema fácil. Fíjense, voy al mayor y sé que tengo dos documentos, uno de 10.000 y uno de 15. El de 10 lo llevo al banco y lo descuento. Como utilizo la cuenta documentos descontados o documentos endosados, que es patrimonial del activo con saldo acreedor, ¿por dónde nace? Por el haber. Y los 10.000 los tengo acá. Entonces, fíjense qué me muestra esta segunda opción. Vos tenés 25.000 de documentos a cobrar. Es decir, ¿por qué? Porque el saldo de la cuenta documentos a cobrar me está reflejando todos aquellos documentos recibidos y no vencidos. Es decir, que también los llevé al banco, pero todavía no vencieron. Y la cuenta regularizadora me está diciendo de todos los documentos que recibí, cuáles son los que desconté y cuáles son los que no. Como esta cuenta es regularizadora y obviamente regulariza a una cuenta mayor, ¿a quién está regularizando? A documentos a cobrar. Y como tiene saldo acreedor, resta de la cuenta madre. ¿Cuál es el saldo de documentos a cobrar? 25. ¿Cuál es la de la regularizadora? 10. ¿Cuál es el saldo final? 15. Si llegamos al saldo final de documentos a cobrar, vemos que llegamos al mismo saldo que la opción 1, pero con la diferencia de que acá tenemos una mejor visualización a través de la regularizadora para saber cuáles de estos documentos que tengo acá son los que yo llevé al banco para descontar. Mientras que estos figuren acá, quiere decir que la contingencia todavía no terminó. Y recuerden que la contingencia es una situación inédita que puede suceder. ¿Y cuándo tengo que tener registrada esa contingencia? Desde el momento en que yo entrego el documento, lo doy de baja de cartera para llevarlo al banco hasta el vencimiento del mismo. Durante ese lapso, tengo que tener la contingencia en la cuenta regularizadora. Bien, ¿se entendió? Profe, no entendí muy bien qué era la contingencia. La contingencia, viste que yo te digo que la contingencia es algo que pueda suceder. Si lo vemos de este lado del documento, ¿qué te digo? Cuando yo lo doy de baja de cartera, lo llevo al banco, ¿no? El banco me adelanta la plata y todo. ¿Qué puede suceder? Dos situaciones. Que al vencimiento Iván pague el documento, entonces directamente la responsabilidad mía termina, o que Iván no pague.
Entonces, ahí yo tengo que hacer frente al banco, que fue el que me adelantó la plata, y pagárselo, porque el banco me va a exigir que se lo pague, y yo después ir contra Iván. Quiere decir que desde el momento en que yo entrego el documento a la entidad financiera o lo descuento en otro lado, empieza una situación inédita para mí. Que cuál es esperar al vencimiento para ver cuál de las dos situaciones se van a dar. Por eso se dice que desde que entrego hasta el vencimiento tengo que tener reflejada la contingencia en la contabilidad. ¿Sí, Franco? Sí, sí, ahí Es entendí, como un gracias. respaldo, ¿no? ¿Cómo? La contingencia es como un respaldo, ¿no? Sí, pero no, o sea, no es un respaldo. Yo tengo que tenerlo registrado. El respaldo, o sea, no es un respaldo económico. Más que nada, a lo que voy acá es que tengo que registrar esa situación para yo saber que ese documento lo tengo entregado. Bien. Vamos a ver la segunda situación, que era el incremento del activo o la baja de un pasivo. Fíjense que estamos siguiendo los pasos que habíamos hablado acá. Dice, según con quién se haya efectuado la operación, tengo que reflejar, o sea, como segundo asiento tengo que reflejar el incremento de activo por el dinero recibido o el aumento del saldo de la cuenta corriente bancaria, si se realizó con un banco, para el caso de descuentos de documento, o la reducción total o parcial del pasivo. Son dos situaciones distintas. Si yo llevo el cheque al banco para cambiarlo, y el banco me puede llegar a dar el efectivo o depositarme directamente la plata en mi cuenta corriente. Por lo tanto, ahí lo que tengo es un incremento de activo. Ahora, si yo el pagaré o el cheque lo utilizo para dárselo a un proveedor de mercaderías, lo que estoy haciendo es una reducción total o parcial del pasivo. Esto es demasiado común, chicos, en la jerga comercial. Ustedes piensen que tienen una empresa y hay muchísima gente que se maneja con cheques. Entonces viene un cliente y me paga a 60 días, viene otro cliente y me paga 30, viene otro cliente y me paga 40 días. Capaz que hay días tengo más cheques que plata. Y justo viene un proveedor a traerme mercaderías y le tengo que pagar, pero no me alcanza el efectivo, ¿y qué hago? Le digo, bueno, mirá, me recibís cheque, te doy este, y le pago con cheques que me dieron a mí. Entonces, ahí yo estoy descontando un documento con un proveedor por la cancelación de ese pasivo. O sea, le estoy pagando a un proveedor que es una cuenta de pasivo con un cheque que me habían dado a mí. O sea, estoy descontando un documento. Entonces son las dos situaciones que se pueden dar cuando doy de baja en la cartera, cuando doy de baja en cartera a un documento. ¿Sí? ¿Cuál es la tercera situación que tengo que tener en cuenta? La contabilización de los intereses. Como bien les dije, son los intereses desde el momento en que recibo el documento hasta la fecha en que vence el mismo. Por ejemplo, si es un documento a cobrar y tiene intereses por la financiación, quiere decir que voy a tener intereses ganados. Todos esos intereses hay que tenerlo en cuenta para la registración. Y desde el momento en que los descuento, cuando los llevo al banco, por ejemplo, el banco, ¿qué hace? Me cobra intereses. Entonces, desde el momento en que lo llevo al banco hasta que finaliza, o sea, el periodo de contingencia, tengo que registrar los intereses perdidos, porque son los que yo voy a pagar por el cambio. Entonces, quiere decir que al final de toda la operación, desde que recibí el documento hasta que se terminó, voy a tener una conjunción de intereses perdidos e intereses ganados. ¿Sí? Y vamos, por ejemplo, a un ejemplo que tenemos acá y lo hice con cuentas patrimoniales. Dice, 1. Se recibe un documento de un cliente en cancelación de su deuda por un importe nominal de 2.000 pesos. No se pactan intereses y el vencimiento del pagaré es a los 60 días. A lo mejor está mal que justamente en este ejemplo no le puse intereses, pero bueno, vamos de a poco. ¿Cuál es el asiento que hago cuando recibo el documento? Cuando este cliente me paga.
hago documentos a cobrar, patrimonial del activo, a deudores por ventas. Doy de baja el activo y doy de alta la forma en que me pagó, que es un documento a cobrar. Acá tendríamos que haber empezado a hacer el mayor de documentos a cobrar, no me di cuenta. El segundo punto dice, Profe, sí, profe, ya voy, pausa un ratito. ¿cómo? Permítame, pausa un ratito de pausa. Permítame llevarle una secuencia, profe. Si nosotros tenemos un cheque, nosotros podemos ir a un banco, a ver si le estoy comprendiendo bien lo que usted está explicando. Nosotros podemos ir a un banco y solicitar el cobro anticipadamente. Exacto, Eso es documento descontado. sí, Ok, entonces lo que el banco resta por realizarle esa gestión es lo que serían los intereses, ¿no? exacto, Cobrados. exacto. Ok, es lo que a nosotros nos resulta el resultado, o sea, es lo que nos genera el resultado negativo. Exactamente, Y el periodo de tiempo desde que nosotros generamos el documento descontado hasta el vencimiento es la contingencia. exacto. Ok, y el banco puede gestionar el cobro del documento o puede recaer la responsabilidad sobre nosotros, ¿no? Exactamente, lo entendiste bárbaro. Ok. Bueno, Hasta ahí vamos. hasta ahí vamos. En la parte de donde nace la regularizadora, que usted hablaba de las cuentas, documentos a cobrar. Sí, Habían documentos a cobrar, pero usted hizo algo que la cuenta pasó para el haber con una regularizadora. sí, acá. Porque Ajá, tenés dos opciones de registrar la baja del documento en cartera. Una es utilizar la misma cuenta por la cual le diste origen, cuando le Ajá. ingresaste, que es documentos a cobrar, o la otra es la utilización de la regularizadora. Lo podés hacer de las dos formas. Yo les aconsejo hacerlo de la forma de la segunda opción, con la regularizadora. Con la regularizadora. Sí, porque Y vos la fíjate, regularizadora, usted decía que iban a estar ¿hasta cuándo? te van a figurar hasta el momento en que vence el documento. Ah, ok. Hasta el Bueno, vencimiento. Una vez que venció, ahí ya tenemos, o sea, una vez que vence el documento, tenemos que decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Pagó o no pagó? Y en base a eso, seguimos las registraciones. Entonces, la contingencia, que fue la que le dio origen a esa regularizadora, culmina junto con el vencimiento.